Frente Único y Relaciones Políticas del Partido Socialista, columnista del Diario de la República. Además es el actual presidente de Sociedad y Discapacidad, ONG, que trabaja el tema de las personas con discapacidad en nuestro país. Tiene la palabra el señor Luis Canseco. Muy buenas noches. Quisiera agradecer a Alejandro Zacuda, a Aldo y al Consejo Editorial de Brújula por esta invitación que me permite retornar a la universidad. Yo no soy graduado de la universidad, yo fui separado de la Católica 3 días antes de dar exámenes finales y tengo un bachillerato automático gracias a Fujimori. No retorné nunca más a la universidad, no tengo una escuela académica, tengo una escuela de vida. La gente me dice doctor, seguramente porque piensa que la vida me ha enseñado mucho y lo comparto. De los testimonios que hemos escuchado el día de hoy, lo primero que para mí queda claro es que el tema de la discapacidad es un tema de derechos y no un tema de calidad. Es un tema de igualdad de oportunidades y no un tema de penas. Es un tema de políticas públicas del Estado y la sociedad y no un tema de teletones. Yo particularmente soy un militante contra las teletones. Me parece indigno que se exprese la imagen de alguien con dificultades para movilizarse, para que eso movilice a la sociedad en función de reconocer un derecho y que solo seamos visibles cuando damos pena. Esta es una mesa extraordinaria porque es una mesa de fantasmas, de invisibles, de seres humanos que muchas veces no son vistos, sobre los cuales no se piensa y sobre cuyos problemas hay en realidad poca atención. Y eso es lo que la hace extraordinaria. Y la gran batalla que creo que se ha logrado en estos años es hacer visible lo invisible, como los indígenas amazónicos se han hecho visibles después de centurias y le han enseñado al país que la selva no está deshabitada y que no se puede entregar en concesión a quien les dé la gana, porque la pueblan hace mucho tiempo y porque ahí están las osamentas de sus padres, de sus abuelos y de las culturas que representan. Eso mismo, ese mismo fenómeno, con menos fuerza política, se ha expresado en el país también respecto a la discapacidad. En segundo lugar, creo que se ha expresado muy bien en los testimonios y las reflexiones que el tema de la discapacidad no es un tema personal. No tenemos discapacidad las personas. Las personas tenemos discapacidades, pero muchas de ellas las genera la sociedad. No se nace con discapacidad en la mayor parte de los casos. Se adquiere en la vida social. Y la sociedad tiene que entender que la discapacidad es un fenómeno que rebasa el tema de salud. Es un fenómeno transversal. Es un fenómeno económico. Cuando una persona tiene una discapacidad severa, hay un costo para la familia, hay un costo para la persona, hay otro miembro de la familia que tiene que ocuparse del que tiene discapacidad, son dos los que no trabajan, y si no reciben capacitación, entonces son una carga y un bulto, un peso muerto que la sociedad genera, no la persona con discapacidad. El mismo peso muerto tiene el niño que no va al colegio, el niño que no recibe atención a sus enfermedades, el niño que no recibe herramientas e instrumentos para vivir en comunidad, y el niño que es criado excluido de la vida social, segregado de la vida social y que tiene dificultades para integrarse. Es, por lo tanto, un fenómeno social. La discapacidad tiene que ver con problemas
que uno puede tener, sensoriales, motrices, intelectuales o mentales, pero que están agravados y provocados muchas veces por barreras sociales. Cualquiera de nosotros podría entrar a este salón con toda facilidad si es que, como lo han hecho ahora, hubiera rampas. Hasta hace poco tiempo no había rampas y había que cargar a las personas para que entren. Pudiera enterarse de lo que ocurre, como bien dijo Susana, si hubiera un intérprete de lenguaje y señas. Lamentablemente lo hay para la charla, pero no lo hay para todos los cursos, y por lo tanto es un problema. Y ella podría reírse con todas las comedias de los canales de televisión, si tuvieran letras, las películas debajo, y enterarse de todas las noticias, si hubiera un intérprete de lenguaje de señas debajo del locutor de las noticias. El locutor tiene al frente un prompter, un teleprompter que está leyendo, porque no dice lo que piensa, dice lo que piensa el que dirige el canal, pero el sordo no tiene derecho a enterarse. Y cuando lo propusimos en la ley de telecomunicaciones, lo sacaron y lo establecieron como obligación solo para el canal 7, porque es caro, es caro. Esa es una concha acústica más grande que la del campo de Marte, ¿no? Es decir, francamente, es inverosímil. O sea, el derecho de uno es un costo que tiene que pagar el Estado, pero la empresa privada no tiene nada que ver con ese derecho. No es un problema de la empresa, es un problema del que tiene discapacidad y del Estado que le dedique lo que le parezca, ¿no es cierto? Y es también un tema económico y cultural, porque es un tema que tiene que ver con las habilidades. ¿Qué hubiera sido la teoría de los hoyos negros en el universo si Hawking no hubiera tenido educación? Y si no pudiera manejar con un tubito la computadora. ¿Y qué hubiera sido del Perú si Mariátegui no fuera una autodidacta y no nos hubiera enseñado en los 7 ensayos sobre la realidad peruana una visión crítica de un país que aspira a ser nación y buscar una sociedad con justicia, ¿no? Y si Luis Alberto Sánchez, que tenía visión tubular, no hubiera podido tener el rol que tuvo, ¿no? En este terreno, o sea, ¿de qué estamos hablando respecto a diversos aspectos de la vida social, ¿no? O Beethoven, que era sordo, nada menos, uno de los músicos más conocidos, ¿no es cierto?, famosos y extraordinarios del mundo. Entonces, este no es cualquier tema, ni es un tema de los discapacitados o de las personas con discapacidad, es un tema de la sociedad, es un tema del reconocimiento de la pluralidad. Y es que el problema que han señalado todos, y yo me incluyo, de reconocernos como personas con discapacidad, es un problema que la tercera potencia tiene la sociedad. Reconocerse como una sociedad con discapacidad, que no ve, que no oye, que no piensa y que no actúa frente al problema, que prefiere ignorarlo. Y esa es la peor de las discapacidades. Una discapacidad emocional, intelectual, motriz, sensorial, en todos los sentidos, que es la que afecta a la sociedad. Yo me he preguntado muchas veces en público si lo que hay en el Perú son personas con discapacidad o un Estado y una sociedad con discapacidad, con profunda discapacidad, ¿no? Con una distrofia emocional progresiva, ¿no? Que es feroz. Y por eso creo que este es un tema que requiere de reconocerlo como un tema que hace a la persona, pero sobre todo hace a la sociedad y al Estado, y que tiene que ser respondido, como bien ha dicho Miguel Ángel, como un tema político, y no simplemente como un tema ético, o como un tema emocional, sino como un tema político, como un tema económico.